Te lo voy a decir claro. Si alguien no te valoró, es porque creyó que nunca ibas a irte. Pensó que siempre ibas a estar ahí, disponible, esperando. Y aquí está la verdad incómoda. No se arrepentirán con tus palabras, sino con tu ausencia. No lo lograrás rogando, sino volviéndote imposible de alcanzar. Hoy te voy a mostrar el camino para que esa persona sienta el peso real de haberte perdido. Para que descubra, demasiado tarde, que tú eras lo que nunca debió dejar ir. ¿Estás listo para que el juego cambie por completo? Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: desde hoy me valoro más. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. La ausencia bien dosificada genera misterio y atrae atención. Cuando tu presencia es constante, cuando siempre estás disponible, sin importar el momento o la circunstancia, algo extraño sucede. Empiezas a volverte invisible, no porque no existas, sino porque tu valor deja de percibirse. La mente humana se acostumbra con facilidad a lo que tiene todo el tiempo, y lo que se da por sentado pierde intensidad. Por eso, la ausencia bien dosificada no es un abandono, es una estrategia que despierta la curiosidad y enciende nuevamente el interés. No se trata de desaparecer de golpe, sino de dosificar tu presencia como si fuera un bien exclusivo, para que cada aparición tenga un peso distinto. Cuando reduces tu disponibilidad, las personas empiezan a percibir un cambio en la dinámica. Ya no eres la respuesta inmediata. Ya no eres la voz que siempre está a un clic de distancia. Y en ese pequeño vacío que creas, algo importante comienza a ocurrir. La mente del otro empieza a llenar los huecos con preguntas. ¿Qué estará haciendo? ¿Con quién estará? ¿Por qué ya no me responde como antes? Ese misterio activa la imaginación y transforma lo que antes era rutina en algo intrigante. Lo que era habitual ahora se siente raro, y lo raro es lo que despierta deseo. En esto, el estoicismo lo resume en 30 palabras. No controles la percepción ajena con insistencia, controla tu presencia con inteligencia. Lo que es constante se desgasta, lo que es escaso se valora. Tu energía es un recurso limitado, no la regales sin medida. Al aplicar esta estrategia, no buscas manipular, sino romper un patrón que te ha restado valor. Estar siempre disponible te coloca en una posición de baja prioridad para la otra persona, aunque no lo haga de forma consciente. En cambio, cuando tu presencia se convierte en algo que no es tan fácil de obtener, obligas al otro a prestar más atención a cada interacción. Tu tiempo se siente más importante, tu voz más significativa, tu imagen más difícil de borrar de su mente. La clave está en hacerlo de forma gradual. No cambies todo de un día para otro, porque eso puede levantar defensas o interpretarse como hostilidad. Empieza reduciendo la frecuencia de tus mensajes, alargando los tiempos de respuesta, cambiando los horarios en los que sueles estar activo. No publiques cada momento de tu vida, deja espacios para que el otro imagine. No aparezcas en cada conversación grupal, ni respondas a todo de inmediato. Haz que tu silencio sea tan intrigante como tus palabras. Cuando aplicas esta ausencia medida, creas una sensación de búsqueda. El otro comienza a acercarse más, a observarte con más detalle, a preguntarse qué pasó para que el flujo de atención ya no sea el mismo. Y en esa búsqueda se despierta una forma sutil de atracción. No es la necesidad desesperada de alguien que no puede estar sin ti, sino la curiosidad persistente por alguien que no se puede descifrar del todo. Lo más poderoso de esta táctica es que también trabaja a tu favor internamente. Al no estar siempre pendiente, recuperas espacio para ti, para tus intereses y tu crecimiento personal. Empiezas a ocupar tu tiempo con lo que realmente te nutre y de manera natural te vuelves más interesante, porque tienes vida más allá de la interacción con esa persona. Esto crea un efecto doble. Te sientes más fuerte y al mismo tiempo proyectas una imagen más atractiva.
El resultado es que tu valor ya no se mide por la frecuencia con la que apareces, sino por la calidad de cada aparición. Tu presencia deja de ser un hábito que se da por sentado y se convierte en un evento que se espera, que se extraña, que se valora. Quien antes no reparaba en ti, comienza a mirarte distinto. La nostalgia se mezcla con la intriga, y en esa mezcla nace una atracción mucho más profunda y duradera que la que se construye con disponibilidad constante. Ese es el poder real de una ausencia bien dosificada. Número 2. Mejorar en silencio es la forma más contundente de demostrar tu valor. Cuando empiezas a mejorar en silencio, algo en la dinámica con los demás cambia de forma radical. Dejas de buscar validación, dejas de explicar cada paso y en lugar de eso te enfocas en construir. No hay anuncios, no hay demostraciones, no hay necesidad de que nadie lo apruebe. Simplemente actúas, avanzas y permites que el tiempo sea el que revele el resultado. Y ahí es donde ocurre la verdadera magia. La transformación auténtica no necesita proclamarse, porque cuando llega es imposible de ignorar. El silencio durante tu progreso es incómodo para quienes esperaban que siguieras igual. Al no dar pistas, al no publicar cada pequeño logro, creas un aire de misterio. La gente empieza a notar cambios sin que tú los confirmes. Un día tu energía es distinta, tu forma de hablar tiene más seguridad, tu presencia irradia algo que antes no estaba. Y aunque no digas nada, ellos sienten que algo ha pasado. Ese algo que no pueden nombrar es precisamente el fruto de tu trabajo interno. Desde el estoicismo, la lección es clara en pocas palabras. El verdadero crecimiento no se anuncia, se vive. Lo que se ve desde fuera es solo un eco de tu disciplina interior. Lo poderoso de mejorar en silencio es que no despiertas defensas mientras estás en proceso. Cuando cuentas tus planes, cuando haces públicos tus cambios antes de que sean sólidos, invitas a que los demás opinen, critiquen o incluso saboteen. En cambio, cuando te guardas el proceso, nadie puede interrumpirlo, y el único juez que tienes eres tú mismo. Trabajar así fortalece tu enfoque y te blinda contra las distracciones. Mientras avanzas sin hacer ruido, los demás se quedan con la versión antigua que tenían de ti. Piensan que todavía estás en el mismo lugar, con las mismas carencias y debilidades que conocían. Y ese error de cálculo es una ventaja enorme, porque cuando finalmente ven la nueva versión, el impacto es mucho más fuerte. No pueden atribuir tu cambio a una sola acción o a un evento puntual, porque no vieron el camino, y eso les genera curiosidad, preguntas e incluso arrepentimiento por haberte subestimado. Aplicar esta idea en tu vida significa resistir la tentación de demostrar que estás cambiando. No necesitas publicar tu rutina de entrenamiento para probar que te cuidas, ni mostrar cada libro que lees para que sepan que estás aprendiendo. No necesitas actualizar a nadie sobre tu progreso profesional para que crean en tu capacidad. Hazlo todo, pero hazlo en silencio. Cuando los resultados aparezcan, tu presencia y tu actitud hablarán mucho más alto que cualquier explicación. El momento en que reapareces después de un tiempo de trabajo interno es decisivo. No tienes que decir, mira cómo he cambiado. Ellos lo verán en tu manera de moverte, en cómo mantienes la calma, en cómo ya no reaccionas igual a lo que antes te alteraba. Verán que tu energía es distinta, que tu mirada es más firme, que tu voz transmite seguridad. Y aunque intenten disimularlo, por dentro estarán comparando esta versión tuya con la que conocían. Esa comparación, por sí sola, es un golpe silencioso pero contundente. El respeto que se genera a partir de este tipo de transformación es diferente. No viene de lo que dices, sino de lo que proyectas. No es fruto de tus promesas, sino de tus hechos. Incluso aquellos que te ignoraron o te dieron por vencido comenzarán a recalibrar su forma de verte. Y aunque no lo admitan, sabrán que cometieron un error al subestimarte. Mejorar en silencio no es solo una estrategia para impactar a otros.
es una forma de proteger tu crecimiento. Es elegir avanzar sin distracciones, sin necesidad de que nadie lo valide, y dejar que la realidad hable por sí misma. Porque cuando tus resultados se presentan sin previo aviso, no hay argumento que pueda minimizarlos. Y ese sin duda es el mensaje más contundente que puedes enviar. Número 3. El silencio estratégico es la herramienta más poderosa contra la indiferencia. Cuando alguien te ignora, la reacción instintiva suele ser buscar una explicación, intentar recuperar la conexión o demostrar que no mereces ese trato. Pero lo que no muchos comprenden es que la mayor respuesta no está en las palabras, sino en lo que dejas de decir. El silencio estratégico no es vacío, es un mensaje sin letra que golpea más fuerte que cualquier discurso. Es el momento en el que la otra persona espera que corras detrás, y en cambio encuentra un muro de calma, un abismo donde antes había presencia constante. Esa ausencia no es indiferencia pasiva, es una declaración de dignidad que no necesita explicarse. Cuando el contacto se rompe y no reaccionas con desesperación, la mente del otro entra en un terreno incierto. Se activa un mecanismo psicológico muy profundo. El ser humano teme perder lo que creía seguro. Ese espacio sin respuestas se convierte en un espejo incómodo, donde se refleja todo lo que hizo mal, y en el que se pregunta por qué ya no recibe la atención que antes tenía garantizada. La ausencia se transforma en un bien escaso, y lo escaso inevitablemente gana valor. Lo que antes parecía común ahora se percibe como único y difícil de recuperar. Es aquí donde entra el principio estoico. No puedes controlar lo que los demás piensan o sienten, pero sí puedes decidir dónde pones tu energía. En lugar de desgastarte en convencer a alguien de tu valor, permite que ese valor hable solo a través de tu ausencia. 30 palabras bastan para resumirlo. El silencio no es rendición, es una estrategia consciente para no alimentar lo que no te nutre y enfocar tu fuerza en lo que realmente importa. Cada vez que evitas caer en el impulso de justificarte o reclamar, fortaleces tu posición. No se trata de manipular, sino de proteger tu paz interior y enviar un mensaje claro. No estarás disponible para quien no sabe cuidar tu presencia. Ese control sobre ti mismo es lo que realmente desconcierta a quien esperaba tu reacción inmediata. Porque al no obtenerla, pierde el control de la narrativa y empieza a llenar ese vacío con sus propias dudas. El silencio estratégico también es una prueba para ti. Demuestra que eres capaz de resistir el impulso de responder solo para aliviar la tensión del momento. Significa que puedes tolerar el malestar temporal de no explicar nada, a cambio de un beneficio mayor, mantener tu valor intacto. Con el tiempo, ese silencio deja de sentirse como un esfuerzo y se convierte en tu forma natural de relacionarte con lo que no suma a tu vida. En la práctica, esto implica no reaccionar al primer mensaje que llegue después de una etapa de indiferencia hacia ti. Implica leer, respirar y decidir conscientemente si responder es algo que te conviene o simplemente un reflejo condicionado de buscar aceptación. Cuando eliges no responder, no lo haces por orgullo vacío, sino porque entiendes que la conexión que vale la pena no necesita mendigarse. La consecuencia más poderosa es que la otra persona empieza a asociar tu ausencia con una pérdida real. Esa sensación, que al principio puede negarse, con el tiempo crece. Empiezan las comparaciones, las preguntas internas y en algunos casos la búsqueda desesperada de recuperar lo que dejaron ir. Y aunque eso ocurra, lo importante es que para entonces tú ya habrás ganado algo más valioso que su atención. Habrás ganado control sobre tu propia narrativa. El silencio estratégico no es para cualquiera. Requiere autocontrol, paciencia y la certeza de que no necesitas validar tu valor con la aprobación de quien no lo supo ver. Es un arma silenciosa, sí, pero cargada de intención. Y cuando se usa con firmeza,
transforma por completo la dinámica de poder. No porque el otro cambie, sino porque tú dejas de jugar el papel que te asignaron y tomas el control de la historia. Ese es el verdadero triunfo. Número 4. La comparación silenciosa es un reflejo emocional que genera arrepentimiento profundo cuando alguien que te dio por perdido observa que has crecido, cambiado y mejorado sin pedir su aprobación, sin buscar su reconocimiento. Algo dentro de esa persona empieza a fracturarse. No es un golpe inmediato, sino un proceso silencioso, casi invisible desde fuera, pero devastador por dentro. La comparación silenciosa no necesita palabras ni enfrentamientos. Ocurre en la mente del otro, de manera automática, cuando tu nueva versión entra en contraste con la imagen que tenía de ti. Es un reflejo que no pueden evitar, una especie de espejo emocional que les devuelve lo que pudieron tener y dejaron ir. Lo que más duele no es verte mejor, sino verte mejor sin ellos, porque ahí entienden que no fuiste dependiente, que tu valor no estaba atado a su validación. Ese choque entre lo que esperaban, que te derrumbaras, que te quedaras estancado, y lo que realmente ven, alguien más fuerte, más sereno, más atractivo emocionalmente, genera una disonancia cognitiva que no pueden ignorar. Su mente intenta justificarlo, pero el corazón siente otra cosa: nostalgia, inseguridad y un deseo latente de volver a conectar. El estoicismo lo resume en 30 palabras. Tu evolución debe ser auténtica y no reactiva. Si mejoras por ti mismo, sin buscar demostrar nada, proyectas fuerza real y despiertas respeto incluso en quien te subestimó. Aplicar este principio significa trabajar en ti con la misma intensidad, aunque nadie esté mirando. Significa levantarte cada día con la intención de ser mejor, no para mostrarlo, sino porque te lo mereces. No necesitas llenar redes con pruebas de tu progreso, ni buscar situaciones para que esa persona te vea. La comparación silenciosa funciona porque es involuntaria. Ellos la hacen cuando tropiezan con tu nueva versión en un momento inesperado, y no porque se la impongas. Este tipo de cambio genuino tiene un impacto profundo porque es sostenible. Si mejoras solo para provocar, tarde o temprano se nota la exageración y el efecto se pierde. Pero si tu crecimiento es auténtico, tu lenguaje corporal, tu energía y tus decisiones lo transmitirán sin esfuerzo. Esa naturalidad es lo que vuelve más potente la comparación. No se sienten frente a alguien que actúa, sino frente a alguien que ha evolucionado de verdad. La reacción que provoca en quien te perdió puede variar. Algunos sentirán orgullo disfrazado de indiferencia, otros intentarán minimizar tu cambio para no enfrentar el vacío que les deja. Pero en el fondo, todos experimentan ese momento incómodo en el que piensan: no creí que pudiera llegar ahí sin mí. Y en ese pensamiento nace la semilla del arrepentimiento. La comparación silenciosa es especialmente dolorosa porque no puedes luchar contra ella. No hay forma de detener las imágenes que la mente proyecta cuando ve el contraste entre el pasado y el presente. Si antes te vieron inseguro y ahora te ven confiado, si antes te vieron reactivo y ahora te ven en calma, su cerebro empieza a reconstruir escenarios donde quizás las cosas habrían sido diferentes si hubieran sabido valorarte. Tu papel en todo esto es mantener el rumbo, no caer en la tentación de enviar señales para acelerar esa reacción, no buscar encuentros forzados, no intentar despertar el arrepentimiento directamente. La fuerza de esta lección radica en que el otro se enfrenta a la realidad por sí mismo, sin que tú tengas que empujar. El resultado es que quien te perdió acaba sintiendo una mezcla extraña: inseguridad por no poder alcanzar tu nivel actual, nostalgia por lo que compartieron y admiración por lo que has logrado. Esa combinación, aunque no lo diga, lo coloca en una posición de vulnerabilidad. Y ahí, si tú lo decides, podría abrirse una puerta para una reconexión.
pero esta vez bajo tus términos, con la claridad de que tu valor ya no depende de la aprobación de nadie. Número 5. La reconstrucción interna con dignidad es la mayor victoria ante el desprecio. Reconstruirse en silencio, sin alardes ni explicaciones, es una de las victorias más contundentes que puedes obtener frente a quien te despreció o subestimó. No se trata de desaparecer para siempre ni de vivir con rencor, sino de apartarte lo suficiente para sanar, fortalecerte y crear una versión de ti tan sólida que nadie pueda derrumbarla. El verdadero triunfo no está en demostrarles que estabas en lo correcto, sino en dejar que tu vida hable por ti, que tus actos, tu energía y tu progreso sean la respuesta que nunca diste con palabras. Cuando te alejas y decides trabajar en ti, rompes la dinámica que alimentaba el ego de esa persona. Ya no le das la satisfacción de verte hundido, ni la oportunidad de seguir ejerciendo influencia sobre tus emociones. Le quitas el privilegio de acceder a tu vulnerabilidad. Y eso, aunque no lo admita, es un golpe más fuerte que cualquier confrontación directa. El silencio y la distancia se convierten en un espacio sagrado, donde recuperas tu poder y tu dignidad. El estoicismo lo resume en 30 palabras. La dignidad se protege con acciones, no con explicaciones. Quien se reconstruye sin depender de la validación ajena conquista una libertad que ningún desprecio ni rechazo puede arrebatar. Esta reconstrucción interna requiere un enfoque total en ti mismo. Es dedicar tiempo y esfuerzo a mejorar tu salud física, mental y emocional. Es cambiar hábitos que antes te mantenían estancado por otros que impulsan tu crecimiento. Puede ser empezar a entrenar, mejorar tu alimentación, cultivar la disciplina diaria, aprender algo nuevo, leer, meditar, ordenar tu vida y tu entorno. Son acciones pequeñas y constantes que con el tiempo te transforman por completo. Lo importante es que todo ese trabajo no busca impresionar a nadie, sino servirte a ti. No necesitas publicar cada avance, ni enviar señales de que estás mejorando. Tu progreso debe ser un proceso privado, un compromiso contigo mismo. Esa discreción es clave, porque te permite trabajar sin presiones externas y sin la necesidad de recibir aprobación. El cambio auténtico ocurre cuando no lo haces para que te vean, sino porque entiendes que mereces una vida más plena. Mientras te reconstruyes, inevitablemente la otra persona verá destellos de tu evolución, tal vez a través de terceros, tal vez por un encuentro casual. Y será entonces cuando note que ya no eres el mismo, que has cambiado en maneras que no puede entender ni controlar. Esa constatación es incómoda para quien creyó que siempre tendría poder sobre ti. Descubrir que ya no reaccionas igual, que te mantienes sereno, que tu vida sigue creciendo sin su presencia, despierta un conflicto interno que no siempre se atreverán a mostrar. Esta forma de sanación no es rápida ni cómoda. Habrá días en los que querrás volver atrás, en los que sentirás la tentación de demostrarles algo o de buscar validación. Pero es en esos momentos cuando debes recordar que tu objetivo no es que ellos reconozcan tu valor, sino que tú lo vivas y lo sientas cada día. No construyes para volver al pasado, construyes para que el futuro sea tuyo. El resultado de este proceso es una resiliencia que se siente en tu manera de caminar, en tu postura, en tu mirada. La confianza que proyectas ya no es frágil ni dependiente. Tienes una nueva aura, una energía que atrae oportunidades y personas que valoran lo que eres ahora, no lo que fuiste. Y eso, inevitablemente, incomoda a quienes un día creyeron que podían menospreciarte sin consecuencias. Reconstruirte con dignidad es demostrar que no necesitas destruir a otro para levantarte. Es convertir tu dolor en disciplina, tu silencio en fuerza y tu distancia en un espacio donde naces de nuevo, más fuerte, más consciente y más libre. Ese es el verdadero triunfo. Número 6. Crear contrastes visuales y emocionales. Aumenta el impacto personal. Cuando logras un cambio tan marcado,
que quien te conocía ya no sabe cómo catalogarte. Generas un efecto que impacta de inmediato en la percepción de los demás. No se trata solo de vestir distinto o de cambiar un peinado, sino de rediseñar la combinación entre tu imagen externa y tu energía interna. Ese contraste es lo que produce la verdadera sacudida emocional. Quien estaba acostumbrado a verte de una forma, a interpretar tu lenguaje corporal y a predecir tus reacciones, de pronto se encuentra con una versión de ti que no encaja en el molde que tenía en su mente. Esa ruptura en las expectativas obliga a una reevaluación. Y en esa reevaluación nacen la curiosidad, la confusión y, en muchos casos, el arrepentimiento. El impacto no es solo visual, es emocional. Porque cuando cambias por fuera, pero sobre todo cambias por dentro, proyectas una presencia que no se puede fingir. Ya no estás emitiendo las mismas señales de inseguridad, dependencia o búsqueda de aprobación que antes. Tu postura es más firme, tus gestos son más controlados, tu mirada es más directa. Sin decir una palabra, transmites que ya no eres la misma persona que ellos daban por segura, y esa certeza que tenían sobre ti empieza a resquebrajarse. En el estoicismo, este principio se resume en 30 palabras. Lo externo puede llamar la atención, pero lo interno sostiene la impresión. Si tu actitud y tu imagen se alinean, el impacto es imposible de ignorar. Aplicar este contraste implica tomar decisiones conscientes sobre cómo quieres ser percibido. Cambiar tu forma de vestir para que refleje mayor confianza y cuidado personal. Trabajar tu lenguaje corporal para que proyecte calma y dominio, y modificar tu presencia social para que no sea tan predecible. Esto no significa fingir ser otra persona, sino mostrar con coherencia quién eres ahora después de tu crecimiento interno. Cuando reduces tu accesibilidad, cuando ya no estás presente en todos los espacios donde antes eras común, generas una sensación de rareza que potencia el efecto del cambio. No es solo que te vean distinto, es que además te ven menos. Y eso refuerza el valor percibido de tu presencia. Lo que antes podían observar y analizar con facilidad, ahora se convierte en algo que deben buscar, y en algunos casos, esperar. El contraste visual y emocional también tiene un efecto psicológico profundo. Rompe la narrativa que la otra persona tenía sobre ti. Si antes creían que siempre reaccionarías de cierta manera, que siempre buscarías acercarte, ahora se enfrentan a una versión que no sigue ese guión. Esto los obliga a cuestionarse si realmente te conocían, y ese cuestionamiento es incómodo porque desestabiliza su sentido de control. Lo desconocido genera intriga, y la intriga mantiene la atención. En la práctica, un cambio así no se improvisa. Requiere planificación, cuidado y autenticidad. No basta con modificar lo superficial si tu actitud sigue proyectando las mismas inseguridades. El verdadero impacto surge cuando cada detalle, desde la forma en que entras a una habitación hasta el modo en que guardas silencio, está alineado con tu nueva versión. No es necesario que digas, he cambiado, lo harán ellos, aunque sea en voz baja. Lo más interesante de esta estrategia es que no solo modifica cómo te ven los demás, sino cómo te ves a ti mismo. Verte de forma diferente en el espejo, sentir tu cuerpo más erguido, notar cómo tu energía se mantiene más estable. Todo eso refuerza la confianza que proyectas. Y esa confianza, al no ser forzada, se convierte en un imán natural para la atención. El resultado final es que la persona que antes te ignoró ahora se encuentra con un desconocido, no un extraño cualquiera, sino alguien que parece fuera de su alcance, alguien que no puede manipular ni encasillar como antes. Esa mezcla de interés y frustración es la prueba de que el contraste funcionó, y de que tu evolución ya no es un discurso, sino una realidad que habla por sí sola. Número 7. La presencia estratégica. Visible pero emocionalmente inaccesible, provoca dolor silencioso.
Estar presente pero emocionalmente inaccesible es una de las estrategias más potentes que existen para cambiar por completo la dinámica con alguien que antes daba por hecho tu atención. Es un contraste que descoloca, porque no te has ido, no has desaparecido del todo, y sin embargo, ya no estás disponible como antes. Sigues apareciendo, pero tu energía es diferente. Estás ahí físicamente, pero tu mundo emocional está blindado. Esa combinación crea un vacío incómodo, una especie de herida silenciosa que no se ve, pero que se siente en lo más profundo. Cuando alguien que solía tener acceso a tu vulnerabilidad, a tu cariño, a tu interés incondicional, se encuentra con que todo eso ya no está disponible, se rompe una certeza que antes lo mantenía tranquilo. Lo que antes controlaba con facilidad, ahora se le escapa. Y lo más doloroso es que no se trata de ausencia total, porque si no estuvieras, podrían simplemente acostumbrarse a tu falta. Aquí la diferencia es que te ven, te escuchan, pueden cruzarse contigo, pero no logran entrar de nuevo en ese espacio emocional que antes les pertenecía. El estoicismo lo resume en 30 palabras. El control sobre uno mismo radica en decidir qué partes de ti permites que otros alcancen. La fuerza está en mostrarte sin entregar tu centro emocional. Aplicar esta presencia estratégica requiere mucha firmeza. No se trata de frialdad fingida ni de tratar mal, sino de mantener una serenidad que no permita que te arrastren al terreno de las viejas emociones. No respondes de forma impulsiva, no te enganchas en conversaciones que antes te desestabilizaban, no das señales de buscar aprobación. Simplemente mantienes un trato cordial, correcto, pero con límites claros que ya no cruzas. Esa es la diferencia entre estar y no estar al mismo tiempo. Con el tiempo, esta actitud empieza a generar un efecto acumulativo. La persona se pregunta por qué ya no reacciona en ti lo que antes funcionaba. Intentará provocar, tal vez con comentarios, insinuaciones o actitudes, para medir si todavía pueden tocar tus puntos débiles. Y cuando ven que no logran la respuesta emocional que esperaban, empieza la frustración. Esa frustración se transforma en reflexión y la reflexión en arrepentimiento. La clave para que esto funcione es la consistencia. No basta con hacerlo un día y al siguiente volver a abrir todas las puertas emocionales. Si de verdad quieres mantener tu valor y romper la dinámica anterior, tienes que sostener tu postura incluso cuando sientas ganas de volver a lo de antes. Esa es la verdadera prueba, mantener la calma y la distancia emocional cuando todo en ti quiere retroceder a la familiaridad. También es importante entender que esta estrategia no es para castigar, sino para proteger. Proteger tu paz, tu dignidad y tu nueva forma de vivir. Porque si vuelves a ceder con facilidad, el mensaje que envías es que tu cambio fue temporal, que no tienes la fuerza para mantenerlo. En cambio, si sostienes esta nueva forma de relacionarte, transmites que tu crecimiento es real y que no depende de la validación de nadie. Lo más interesante es que esta combinación de visibilidad y distancia no solo impacta en el otro, sino que te transforma a ti. Empiezas a sentirte más fuerte, más en control, más dueño de ti mismo. Te das cuenta de que no necesitas estar completamente ausente para protegerte. Puedes estar ahí, pero sin exponerte emocionalmente, sin permitir que cualquiera tenga acceso a lo que es valioso para ti. El resultado es poderoso. El otro empieza a experimentar una angustia silenciosa, una sensación de pérdida constante, porque tu presencia física les recuerda lo que ya no tienen. Y aunque traten de disimularlo, saben que han perdido algo que no pueden recuperar fácilmente. Tú, en cambio, habrás ganado algo más grande, el control sobre tu valor y sobre quién merece entrar a tu mundo emocional. Número 8. La madurez emocional y el autocontrol superan cualquier venganza o confrontación.
La madurez emocional es una fuerza que no necesita demostrar nada, porque su sola presencia transmite autoridad y respeto. Cuando alguien te ha herido o subestimado, la reacción más común es buscar una forma de demostrarles que estaban equivocados, de exponerlos o de devolverles el daño. Pero en ese impulso, sin darte cuenta, les entregas tu energía, les muestras que todavía tienen poder sobre ti. La verdadera fortaleza no está en humillar, enfrentar o vengarse, sino en vivir con propósito y firmeza, sin una sola palabra de justificación. Cuando eliges no entrar en el juego de las confrontaciones, envías un mensaje más fuerte que cualquier discurso que ha superado la necesidad de su aprobación o reconocimiento. No necesitas que acepten tu versión de los hechos, ni que admitan su error. El solo hecho de continuar, avanzar y construir tu vida con dignidad es, en sí mismo, una victoria. Y lo más poderoso es que mientras tú creces, ellos tienen que enfrentar el contraste entre lo que esperaban y lo que realmente eres ahora. El estoicismo lo resume en 30 palabras. Controlar tus emociones frente a la provocación es la mayor demostración de poder. Tu calma y tu enfoque en lo esencial valen más que cualquier represalia o victoria momentánea. Practicar esta forma de autocontrol implica aprender a tolerar el silencio y la ausencia de cierre emocional. No siempre tendrás la oportunidad de explicar tu versión o de recibir disculpas. Y está bien, porque tu paz no puede depender de que el otro lo entienda. Significa también resistir la tentación de reaccionar impulsivamente, de enviar un mensaje que alivie el orgullo o de caer en discusiones inútiles que solo prolongan la conexión con esa persona. En lugar de gastar energía en el pasado, la diriges hacia tu desarrollo personal. Te enfocas en mejorar tu salud física, mental y emocional, en rodearte de personas que sumen, en construir proyectos que te inspiren. Cada pequeño avance refuerza tu independencia y te aleja del terreno donde antes podían manipularte. Es un cambio interno que sin proponértelo se nota por fuera. Tu lenguaje corporal es más seguro, tu voz más firme, tu mirada más tranquila. Y este tipo de madurez desconcierta a quien esperaba verte reaccionar. Les quita la narrativa en la que ellos eran el centro, y tú, el que sufría o reclamaba. Cuando ven que no intentas probar nada, que no buscas interacciones ni indirectas, empiezan a darse cuenta de que han perdido algo más que tu presencia, han perdido acceso a tu mundo emocional. El crecimiento silencioso es la parte que más impacto tiene. No alardeas de tus logros, pero tampoco los escondes. Simplemente sigues avanzando y de vez en cuando, de manera natural, tus resultados hablan por ti. La combinación de calma, distancia y progreso crea una imagen tuya que es imposible de asociar con el pasado. Ya no eres el mismo, y eso es evidente sin que tengas que decirlo. Con el tiempo, esta forma de actuar te coloca en una posición de respeto, no solo ante esa persona, sino ante cualquiera que observe cómo manejas las situaciones difíciles. Se te percibe como alguien invulnerable, no porque no sientas, sino porque no permites que tus emociones sean un arma en manos ajenas. Esa estabilidad emocional se convierte en un imán para oportunidades, relaciones más saludables y un entorno que valora tu fortaleza. El resultado es claro: mientras otros gastan su energía en venganzas vacías y confrontaciones que no cambian nada, tú inviertes en ti, construyes una vida que refleja tu verdadero valor y te conviertes en la prueba viva de que la mejor respuesta al desprecio es la evolución personal. Y en ese punto, sin proponértelo, habrás conseguido algo que ninguna confrontación directa podría darte: la certeza de que tu vida ya no depende de la validación de nadie. Número 9. La verdadera reconquista ocurre en el silencio y la transformación interna. La verdadera reconquista no ocurre con discursos persuasivos ni con gestos desesperados para recuperar a alguien. No se trata de convencer, sino de dejar que la ausencia y la transformación interna hagan su trabajo.
Cuando dejas de explicar, de justificarte o de buscar que el otro entienda tu valor, cambias por completo la dinámica. Ya no eres el que persigue, sino el que construye en silencio. Ese silencio no es vacío, está lleno de disciplina, de mejoras, de decisiones que te convierten en una versión de ti que ellos no esperan encontrar. Cuando el otro te perdió, probablemente asumió que seguirías igual, que tus días estarían marcados por la misma rutina emocional y la misma energía. Pero el tiempo bien utilizado se convierte en tu aliado. Cada hábito que incorporas, cada pensamiento que transformas, cada emoción que aprendes a regular, va moldeando un nuevo tú. Y lo más impactante es que no lo anuncias, no lo publicas, no lo usas como provocación. Simplemente, cuando reaparezcas en su radar, el contraste será tan evidente que no necesitarás decir nada. El estoicismo lo resume en 30 palabras: el cambio auténtico no busca impresionar, busca crecer. Y en ese crecimiento silencioso, el respeto y el deseo ajeno surgen como consecuencia, no como objetivo principal. Aplicar esto significa comprometerte contigo mismo más que con cualquier expectativa externa. Significa que tus mañanas se convierten en espacios para fortalecerte física y mentalmente, que dedicas tiempo a aprender, a mejorar tus relaciones con los demás, a cuidar tu entorno. También implica aprender a vivir sin esperar mensajes, sin condicionar tu bienestar al reconocimiento o la validación de esa persona. Es una inversión diaria en tu presente y en tu futuro, donde el pasado deja de ser la referencia que dicta quién eres. El silencio, en este contexto, no es un muro hostil, sino un marco que protege tu proceso. Te permite trabajar sin interrupciones, sin comparaciones, sin caer en el viejo patrón de justificarte. Y lo que ocurre mientras guardas ese silencio es que el otro empieza a sentir tu ausencia de forma distinta. Al principio puede que no le dé importancia, pero con el tiempo, cuando perciba cambios en ti o escuche de otros sobre tu evolución, la imagen que tiene de ti quedará obsoleta. Ahí es donde nace la intriga y con ella el deseo de reconectar. Lo que hace poderoso a este enfoque es que, llegado ese momento, tú ya no eres el mismo que estaba dispuesto a aceptar cualquier cosa por tal de volver. Has crecido, has aprendido, has fortalecido tu autoestima y ya no aceptas términos que no te beneficien. Si decides abrir la puerta a una nueva conexión, será bajo condiciones donde ambos se valoren y haya un equilibrio real. No se trata de venganza, sino de establecer una relación más sana y respetuosa. Este tipo de reconquista es diferente porque no es reactiva, es proactiva. No depende de las acciones del otro, sino de tu determinación por convertirte en alguien mejor, con o sin su regreso. El resultado es que si vuelven, no es porque insististe, sino porque tu transformación los obligó a ver lo que perdieron. Y si no vuelven, tampoco pierdes, porque el mayor premio fue el crecimiento que lograste en el proceso. El silencio y la transformación interna son, al final, un recordatorio de que el amor propio es la base de cualquier relación duradera. Cuando trabajas en ti sin prisa, sin fanfarria y sin buscar aprobación, te conviertes en una presencia imposible de ignorar. Y esa presencia, cuando vuelva a cruzarse con quien te perdió, despertará en ellos una mezcla de nostalgia, respeto y atracción. En ese punto, la reconexión deja de ser un acto de necesidad y se convierte en una elección consciente, bajo tus términos y con un valor mutuo que antes no existía. Número 10. La ausencia con propósito genera vacío emocional en quien te subestimó. La ausencia con propósito no es desaparecer por orgullo ni cortar todo vínculo como castigo. Es un acto calculado, consciente, que busca crear un espacio donde antes tu presencia era segura y constante. Ese espacio, lejos de quedar en silencio absoluto, se convierte en un eco permanente de lo que fuiste para esa persona. Y aunque no lo admitan,
Ese eco es incómodo, porque interrumpe la aparente tranquilidad que tenían cuando creían que siempre estarías disponible. Cuando alguien se acostumbra a tenerte cerca, no valora cada interacción de la misma forma. Tu atención se vuelve parte de su rutina, algo que no exige esfuerzo ni cuidado. Pero cuando reduces esa presencia, el cerebro del otro percibe un vacío. La mente humana detesta los vacíos emocionales y cuando uno aparece, busca llenarlo con pensamientos, recuerdos y emociones que antes estaban adormecidas por la costumbre. Así, lo que antes pasaba inadvertido ahora se magnifica: tu risa, tu forma de hablar, las pequeñas atenciones que dabas sin pensarlo. Todo eso empieza a regresar en forma de nostalgia. El estoicismo lo sintetiza en 30 palabras: retirar tu energía de donde no es valorada no es venganza, es autocuidado. La ausencia medida es un recordatorio silencioso de que tu valor no se da por sentado. Aplicar esta ausencia con propósito significa no cortar todo contacto de manera brusca, porque el objetivo no es desaparecer por completo, sino generar contraste. Sigues existiendo en su mundo, pero en una frecuencia más baja, más selectiva. Esto implica responder con más calma, dejar espacios entre interacciones, no estar presente en cada conversación o evento donde antes eras habitual. Incluso en redes sociales, significa no mostrar toda tu vida, dejar huecos que despierten la curiosidad y activen la imaginación del otro. Las señales sutiles juegan un papel importante. No se trata de mensajes directos, sino de pequeños elementos que recuerden lo que significabas. Puede ser una frase en una publicación, un cambio notable en tu imagen, una actitud diferente en un entorno compartido. Son destellos que no explican nada, pero que generan preguntas internas. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué ya no es como antes? Esas preguntas son el motor del vacío emocional. Con el tiempo, esta estrategia activa un proceso psicológico conocido como la idealización retrospectiva. Al no tenerte con la misma disponibilidad, el otro empieza a filtrar los recuerdos, conservando los momentos positivos y minimizando los negativos. Lo que antes daba por hecho ahora se siente como una pérdida injusta, y en ese sentimiento se enciende el arrepentimiento. El impacto emocional de tu ausencia medida no siempre es inmediato. A veces, al principio, reaccionarán con indiferencia o incluso con una falsa seguridad. Pero mientras el vacío se mantiene, mientras no obtienen la interacción que antes llenaba ese espacio, su inquietud crece. Es entonces cuando la ansiedad se mezcla con el deseo y la necesidad de recuperarte empieza a aparecer. Lo más importante es que esta ausencia no se rompa antes de tiempo. Si cedes y vuelves a dar la misma presencia que antes, todo el efecto se disipa y el otro confirmará que puede recuperarte sin esfuerzo. La fuerza está en sostener el espacio, incluso cuando sientas la tentación de acortarlo. El resultado de esta estrategia es que quien te subestimó se enfrenta a una realidad incómoda. Tu valor era mayor de lo que creían, y su acceso a ti ya no es garantizado. Ese reconocimiento, aunque no se diga en voz alta, cambia la forma en que te perciben. Ya no eres la persona que estaba siempre ahí, ahora eres la persona cuya presencia hay que cuidar para no perder de nuevo. Y esa es una posición de poder silenciosa, pero profundamente efectiva. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: desde hoy me valoro más. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.